Hola, queridos estudiantes, de nuevo en otra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con Jürgen de Suecia. Fue una buena lección de las 4 fases de la luz, la he escuchado muchas veces, pero esta lección fue especial. Lo que no he entendido nunca es que el Kli representa el deseo en Kabbalah y la criatura consiste en muchos deseos y que toda ella es el corazón de la criatura. Entonces, en esta lección dijisteis que la criatura representa, el Kli representa a la criatura. ¿Cómo puedes decir eso cuando la criatura está compuesta de muchos deseos? Sí, dice Masha, al principio es un poco, no está claro, pero hablamos de 620 deseos combinados en el corazón y después hablamos de un solo deseo, del Kli, como suma de todos esos deseos. Sí, podemos decir, dice Moshe, de manera general que el Kli o la criatura está compuesta de 620 deseos. Sin embargo, al principio solo revelamos un deseo de recibir, un deseo general. No tiene discernimientos en este deseo de recibir, y hay muchos discernimientos. Entonces descubre el deseo de otorgar, y entonces tiene un nuevo deseo de recibir para otorgar, y después un gran deseo de disfrutar el estado del creador. Hablamos de 4 fases de creación del gran deseo, y después vemos con el desarrollo de todos los deseos, el tzimtzum, el masaj y toda la construcción de los partsuf y cómo se rompe el alma. Eh, Llegamos a estos 620 deseos y para nosotros de momento somos un solo deseo que tiene estos 6 aspectos. Sí, quizás es más sencillo compararlo, dice Masha, a un embrión que al principio es una sola célula y después empieza a dividirse una y otra vez hasta que se convierte en una criatura muy complicada. Pero al principio hablamos solamente de este único Kli, y que es el principio del principio de todo. Y después se irá desarrollando, pero de momento eso es todo, el deseo de recibir. Y pues veremos diferentes formas. William de Francia, ¿cómo comprender el amor? No hablo del amor del ego, no otro tipo de amor en el que sea considerado y bien considerado por la sociedad todo lo que se hace por el mundo. Eh, Se puede decir que el amor por el altruismo es bueno y que es más elevado y espiritual. Es decir, ¿qué es amor? Dice Masha en una palabra. Bueno, dice Moshe, creo que fue en la tercera lección, en el primer semestre, donde hablamos de esto, que hablamos que para comprender nuestra existencia no tenemos ningún tipo de amor en el sentido cabalístico. Es decir, no tenemos ningún deseo de salir fuera del ego, es decir, de no recibir ningún beneficio para mí, ningún beneficio. Y en nuestro mundo dice que, Bala Sulam dice que hay 90% de egoístas saludables y un 10% de altruistas que son egoístas invertidos. Es decir, yo doy y me llena, me hace sentir bien ese acto. Entonces es otro tipo de ego, porque no estamos hablando de la conexión entre nosotros. Entonces, altruistas, egoístas, y nosotros en este mundo queremos salvar todo, salvar el Amazonas, los animales y a veces incluso hasta gente queremos salvar.
a personas. Pero cuando hablamos de conexión, la conexión entre nosotros, esto repele a todo el mundo, la verdadera conexión. Y por eso, solo a través de la luz que reforma, podemos alcanzar un verdadero deseo de alcanzar esto y que se vuelva una necesidad. Si no, estamos todos en esta caja oscura del ego y nos imaginamos que estamos dando y otros que están recibiendo, pero la intención detrás de todos esos actos es la misma, recibir placer. Sí, en una frase, el amor en la espiritualidad es un deseo completo de trabajar con otro deseo, no con mi propio deseo, sino de llenar a otra persona, por ejemplo, completamente. Es decir, ver el mundo desde otro deseo. Eso podría ser una definición de momento. Jack desde Francia dice, ¿cómo trabajar releyendo, haciendo meditación? Luces que yo consigo ver y las ideas que yo recibo en la lección son para mí. ¿Qué significa esto, Masha? ¿Está en francés? No sé. Creo que vanidad o algo de eso. Y ver a otros mundos para volver al creador. Deberíamos haber leído esta pregunta en francés, dice Moshe. Sí, dice Masha, quizá el contexto en francés hubiera sido más claro. Sí, quizá estás preguntando, quizá cómo trabajar a lo largo de la lección y cómo volver a leer y comprenderlo todo, que todo lo que aprendemos. Creo que eso es lo que preguntas. Y, y tú ya tienes estas respuestas en esto que estás diciendo. Es lo, lo mejor es volver a ir por el material en el que fuimos en la lección y hablar de ello en el entorno que es Facebook. Hacer preguntas y hablar con otros estudiantes en ese entorno de Facebook. Puedes volver a leer lo que hemos leído, puedes volver a escuchar la lección y la próxima vez que lo escuches vas a ver que es otra cosa totalmente distinta de lo que escuchaste la primera vez. Pero nosotros no confiamos mucho en esto de la meditación y todos estos métodos. Simplemente leer y dejar que el material vuelva a pasar a través de ti y que trabaje. Y también el trabajo con el entorno, este que hemos mencionado. Sí, Joan, ¿cómo se pronuncia eso en francés? Sí, Joan. Dice, mi novia me habló del desarrollo de nuestro hijo, está embarazada. Enhorabuena, dicen. Especialmente a partir del quinto mes, el oído interno se conecta al cerebro y el feto reacciona más a lo que ocurre fuera. Podemos ayudarle con el desarrollo del sexto sentido y el deseo de conocer el mundo espiritual. ¿Tenéis algún tipo de experiencia con estos discernimientos espirituales? De hecho, yo leí esta pregunta, dice Masha. Ahora la recuerdo. Vamos a ir parte por parte. Lo primero, el desarrollo del niño en un útero tiene un significado eh, biológico sobre todo, pero no nos interesa realmente. Y también hay una explicación espiritual, pero sería muy complicado de hablar ello ahora. Lo que puedo decir es que el sexto sentido no tiene nada que ver con el cuerpo físico. Es un sentido adicional, nada que ver con lo material, y se construye en el entorno correcto, con los amigos. Es decir, no se desarrolla durante el embarazo, no tiene nada fisiológico, es puramente espiritual. ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Discernimientos espirituales. Yo te recomiendo al principio, dice Masha,
no intentar conectar demasiado las cuestiones físicas con lo espiritual aquí en el centro de estudios, porque trae, trae mucha confusión. Confunde. No, no te recomiendo que conectes esas cosas mucho. Mm, Déjalas por separado y con el tiempo, lo que estudies en la Kabbalah, verás que va a explicar muchas de las cosas físicas, pero dale tiempo, no al principio. Y tenemos que recordar definiciones, dice Moshe. El sexto sentido es algo que no tenemos, está fuera del ego. Eh, no podemos traducir. eh, digamos que es el punto en el corazón que está conectado con el alma y así empieza a percibir el mundo espiritual. Ese es el sexto sentido. ¿Cómo lo hago? Bueno, tenemos algunas experiencias durante congresos cuando atraemos la luz que reforma a través de nuestra conexión y los esfuerzos por conectar. Y así influenciamos el mundo superior para que trabaje en nosotros. Esas son las leyes que estudiamos ahora en la introducción de la sabiduría de la Kabbalah. Una última cosa, dice Masha. Intentad mantener las preguntas muy simples, porque después de la traducción a veces tenemos eh, dificultades para entender y es muy importante que lo entendamos bien, así que sed concisos. Vamos a hacer otra pregunta más. John, desde el Reino Unido, ¿cómo el Creador dio los mandamientos? Bueno, John, ¿recuerdas cuando estaban así en la montaña? El sagrado Moisés iba así con su callado 40 días sin comer y entonces una mano sale de las nubes y le da dos tablas de piedra y Moisés empieza a esculpirlas. Así es como se dieron, ¿no? Probablemente no, dice más. Entonces, entonces, te toca otra vez a ti, Moshe. Ya contesté algunas preguntas difíciles antes. Estos 10 mandamientos son percepciones, leyes sentidas por los cabalistas que alcanzaron la recepción de la Torá, la primera recepción de la luz, el cruzar la barrera, llamémoslo estas sefirot o leyes de la existencia superior. ¿Cómo puede él trabajar con el resto de las almas, con el resto de las partes de su alma? Esos son los mandamientos. Y si seguimos los mandamientos según el lenguaje de las ramas, realmente todo habla en el fondo, si miramos las raíces, en cómo impedir que mi deseo de recibir prevalezca. Es decir, robar es usar el deseo de recibir. No matar es utilizar el deseo de otorgar con la intención de recibir. Entonces, todo esto son grados de explicar cómo no usar el deseo de recibir. Y verás que todos estos mandamientos son leyes de cómo llegar a ser un otorgante. Así que nos vemos el próximo vídeo.